Bueno, muchísimas gracias, doctor Colombero. Bueno, les comento el caso de un paciente que nos viene derivado, de 48 años, que nos viene derivado por una uveitis anterior bilateral, sin respuesta inicial a corticoides tópicos, con un cuadro de 20 días de evolución de disminución visual, dolor ocular y ojo rojo. Como antecedentes refería la presencia de múltiples lesiones en piel, de tiempo de evolución, no nos podía aseverar cuánto tiempo, y tenía en el momento de la consulta úlceras en ambos miembros inferiores, úlceras de piel, ¿no? La agudeza visual en el momento de la consulta era en el ojo derecho de 0,4 y en el ojo izquierdo de 0,1. Tenía entonces efectivamente en el momento de que lo vimos nosotros una uveitis bilateral con un pequeño hipopion más visible en el ojo izquierdo, pero también en el ojo derecho, con sinequias, con pupilas no reactivas. Y como detalle, viendo con mucho cuidado, solamente en el ojo derecho aparecían unas pequeñas lesiones puntiformes que impresionaban sobre la superficie del estroma del iris. Tenía por OCT un edema macular cistoide que impresionaba de tiempo de evolución, no impresionaba de 20 días de evolución. Tenía por angiografía, además del edema y una tinción tardía del disco, parecía una vasculitis periférica bilateral. Y la ecografía no mostraba alteraciones en la pared ocular, solamente la vitreitis de grado 2, en los dos cruces más o menos, en ambos ojos. Pero el ojo nos mostraba más información que resultaba interesante tener en cuenta, además de que tenía una epicleritis anterior difusa bilateral, tenía además una madarosis en párpado inferior, más evidente en ambos ojos, y también una madarosis de cejas. Unas lesiones maculares de bordes poco definidos en ambos párpados superiores. Tenía además una nariz en silla de montar y sobre todo en la oreja izquierda un lóbulo articular, un lóbulo en péndulo. Tenía efectivamente, cuando lo revisamos corporalmente, múltiples lesiones en piel que parecían de diferentes estadios, rojo vinosas, tanto en tronco como en miembros superiores e inferiores, y en ambos zonas mayulares tenía unas úlceras que parecían con aspecto necrótico, que estaban en curación, pero bastante mal aspecto. Entonces, pensar en una uveitis bilateral con hipopion, con lesiones en piel, primero en infecciones, sífilis, tuberculosis, lepra o leishmaniasis, en micosis cutánea asociada a alguna endoftalmitis anterior, lupus, sarcoidosis o linfoma de piel. El hecho de que tenga nariz en silla de montar, podríamos agregar una granulomatosis con polangeitis o una policotritis recidivante que también dan este cuadro, además de las que ya nombramos. Y la presencia de una uveitis bilateral con hipopio podríamos también agregar en este grupo BSET y espondiloartropatías. Más allá de lo que se vio en el laboratorio, como en cualquier uveitis, por las lesiones de piel decidimos indicar por dermatología una biopsia de piel y también intentamos extraer material del ojo. Elegimos el ojo izquierdo porque es el que tenía más hipopion, creo que nos equivocamos en eso, después les diré por qué, que dio negativo, solamente linfocitos aislados, macrófagos, neutrófilos y mucha fibrina, pero nada más. El cultivo fue negativo también para bacterias, hongos, bacilos acilcoresistentes, tanto en agar sangre, chocolate, Lobstein Jensen, tioglicolato y saboro. Pero por suerte la biopsia de piel, bueno, nos ayudó en el diagnóstico, aparecía efectivamente una reacción granulomatosa difusa y lo más importante que con una tinción específica de Fay-Faraco, la presencia de múltiples bacilos ácido alcoholresistente, sobre todo localizados en espacios vacíos que, bueno, quienes saben dicen que son células espumosas, que hacen al diagnóstico de la variante lepromatosa de lepra, que es la más agresiva, que tiene como elemento distintivo justamente una reacción granulomatosa difusa, sin células gigantes y con muchos bacilos, a diferencia de la variante más leve o lepra tuberculoide, que tiene células gigantes y no se observan habitualmente bacilos, de acuerdo a la clasificación. Después hay toda una gradación de borderline también. La biopsia de la zona del borde de la úlcera mostraba la presencia de una vasculitis necrotizante tipo leucocitoclásica con infiltrados inflamatorios mixtos que hacían pensar que además de la lepra lepromatosa tenía el componente reactivo tipo 2, también llamado fenómeno de Lucio, por la presencia de esta vasculitis en homenaje a un médico mexicano que lo describió. Entonces estaríamos ante un cuadro de lepra lepromatosa con un estado reactivo tipo 2, que en realidad es como una agudización de una lepra crónica por una reacción inmune aguda, que puede ocurrir antes, durante o después del tratamiento para lepra específico.
habitualmente tienen una reacción febril, los nódulos suelen más eritematosos y calientes, hay edema y también hay compromiso multiorgánico, hepatoplenomegalia, glomerulonefritis, etc. Y básicamente es una vasculitis leucocitoclásica. Entonces el tratamiento, además del tratamiento para el bacilo, hay que dar tratamiento antiinflamatorio. Se usa corticoides y también se usa mucho talidomida. En este caso es un tratamiento clásico combinado de antibióticos, dapsona, rifampicina y clofazimina. Luego se agregó meprednisona en 80 miligramos, que fue lo que realmente logró remitir la uveitis. Y este paciente ya tiene más de 4 años de seguimiento, tuvo muy buena evolución, recuperó totalmente su agudeza visual, hizo solamente un episodio aislado de escleritis nodular que resolvió con corticoides orales y ahora tiene un glaucoma secundario en tratamiento. Entonces, simplemente recordar que esta enfermedad no es una enfermedad que ha caducado, sino que sigue existiendo y nuestro país es un país endémico. Hay 300 o 400 casos descritos oficialmente por año en Argentina. Y la prevalencia de uveitis en lepra es variable de acuerdo a las publicaciones, pero es entre 6 y llega hasta 20% de acuerdo a los autores. La presencia de uveitis con hipopio en el lepra es poco frecuente, pero hay casos publicados y siempre es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. En este caso tuvimos la uveitis con hipopion y estos puntitos no eran otra cosa que las perlas de iris, que son lesiones descritas en la lepra, y en realidad estamos viendo acá un acúmulo en realidad de bacilos, algunos degradados, por ahí asociados a células también degradadas, que suelen aparecer primero en el borde de la pupila y que después tienden a agrandarse y a descender, y algunos tienden a volcarse a cámara anterior. Por eso les decía que tal vez hubiera sido mejor tomar material de acá y no del otro ojo, porque tenía solamente esto en el ojo derecho. Y seguramente lo que vimos acá en la angiografía era simplemente un fenómeno reactivo a una inflamación anterior, no era una uveitis posterior. Bueno, en segundo lugar, dicen que la detección de bacilos resistentes en humor acuoso es poco probable, poco detectado, pero hay publicaciones que lo han encontrado, sacar material del humor acuoso y encontrar allí bacilos que hagan el diagnóstico, pero sí es mucho más frecuente y probable la detección de bacilos en el iris, porque incluso en cuadros inactivos o en pacientes que nunca han hecho una uveitis, suelen estar como reservorio porque el iris, la cámara anterior, es más fría que el resto del cuerpo, entonces es lo que el bacilo prefiere. Y para terminar, simplemente recordarles que ahora la lepra se cura con antibióticos, no ya con milagros, pero simplemente recordar que es una causa de uveitis y diagnosticarla cuando realmente está, ¿no? Muchas gracias. Muy bueno, Daniel. Dos cosas importantes, y es que Daniel viene de Rosario y trae un trabajo de lepra, y hay una historia que Migo, que le gusta mucho el fútbol, tiene que conocer, que Rosario tiene 2 clubes de fútbol, uno es Newell's Old Boys, que son los leprosos, y Rosario Central, que son los canallas. Canalla es mal, vas a ver por qué se dice canalla. Entonces, Newell's Old Boys organiza un partido de fútbol para recaudar fondos para el leprosario que tenía Rosario. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque Rosario tenía un leprosario muy importante. Entonces necesitaban juntar fondos para ese leprosario, y Newell's Old Boys invita a su contrincante de toda la vida, que era Rosario Central, para jugar ese partido. Y Rosario Central nunca va a jugar el partido, y a partir de ahí, para Newell's Old Boys, Rosario Central fueron los canallas que no quisieron jugar el partido, y para Rosario Central, Newell's Old Boys fueron los leprosos, porque lo único que les importaba era la lepra. Muchas gracias, muy bueno. ¿Cómo se llama la enfermedad que predispone por la luz a todos los carcinomas en niños, que es hereditaria? La enfermedad de la piel que predispone a carcinomas de todos los lados. ¿Cómo? Xeroderma pigmentoso. ¿Cómo se hablan? Xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso tiene una historia fantástica. Hay una municipalidad entre 2 estados de Brasil, un del norte que se llama Bahía y otro menos del norte que se llama Minas Gerais, no importa. En esa municipalidad, un estudio fantástico hecho por los Ventura en pacientes con xeroderma pigmentoso que se fueron casando entre sí, entonces es la mayor comunidad de xeroderma pigmentoso del mundo. ¿Por qué? Porque en 1930 pensaron que era
lepra. E lo aislaram aí como leprosos. Mira isso como a medicina pode falhar. E se quedaram aí, se casaram entre eles, um montão deles, até que alguém se foi aí, hizo uma biópsia e não era lepra. É Scleroderma pigmentoso. A ver. Una cosita chiquitita, me pasó a propósito del caso de lepra, lo interesante que me pasó con 2 casos, que le hicimos citología de la conjuntiva y fue positivo. Dio positivo es mucho más específico el fitefaraco, mucho más. Si uno piensa en lepra hay que pedirle al patólogo que haga el fitefaraco. Exacto. Entonces, si da positivo, se le pide el bacteriostático a esa muestra para saber si los bacilos están muertos o vivos. Y de los 2 casos, uno, lo interesante, entonces hay que reclutar casos y mandarle al doctor para que el doctor publique, es lo siguiente. Un paciente había sido dado de alta en su tratamiento. Ustedes vieron que según el tipo de lepra, si es tuberculoide o lepromatosa, son 6 meses o 12 meses. Pero se le hace ¿se paró esto? No sé. En el lóbulo de la oreja o en el tabique nasal. Lóbulo de la oreja y tabique nasal negativo, pero tenía acantonado, como bien dijo, en la conjuntiva y fue positivo. Entonces el paciente había sido dado de alta con su terapéutica, pero seguía teniendo bacilos. Entonces la OMS, que promueve el estudio del lóbulo de la oreja o el tabique nasal, hay que rever, porque si es negativo se le suspende el tratamiento, pero sigue teniendo bacilos. Es incorrecto el tratamiento. Córnea conjuntiva sempre se encontra. Narsing Rao tem caso espetacular de córnea conjuntiva em uma lesão límbica com fight faraco positivo, que é muito mais específico. Em la tuberculose, há necrose de casificação. E é muito difícil encontrar os bacilos, e são individuais. E se hace Ziel-Nielsen. Sin embargo, que bien. Sin embargo, en la lepra son células de Virchow. Los bacilos son adentro, son intracelulares. Y montón. En la lepra lepromatosa, montón. Y fight faraco es mucho más importante do que Ziel-Nielsen para la lepra. Y el caso es típico, muy característico, muy lindo caso. Y publicable. ¿Cuántos tenemos publicables acá? Todos. Lindo. Y la gente no sabe, Norteamérica no sabe una cosa. Yo sé por qué soy una mezcla, pero hay gente que no sabe. La gente tiene dificultad de interpretar, por ejemplo, una cosa que sabe mejor que cualquier otro del mundo. Brasileños también. Los exámenes, por ejemplo, o qué significa el PPD 10 milímetros, 5, el mío es de 4. Y yo pienso, si el mío fue de menos que 4, estoy muerto. Porque veo TV, no sabe interpretar la cosa porque no hay. Estas enfermedades desaparecieron. Entonces, mira, en Canadá no hay lepra hace, no sé, bilhões de años. Bueno, ¿sabe cómo fue descubierto Canadá? No? Debo contar porque me voy a entender, me encanta. Ese es un chiste. Los portugueses colocaron la navegación por ahí, ¿no? Pero los mapas buenos eran de los españoles. ¿Y cómo hacían los mapas? Navegaban y escribían. Acá una montaña. Acá una isla. Acá no sé qué. Aí quando o barquito passou aí por Canadá, todo lado escreveu acá nada.